Bienvenidos a un jueves más, esta noche, en este programa que tiene Radio María TV junto con el Instituto Superior de Catequesis Argentino, el ISCA. Y esta noche, algunos de nuestros habituales colaboradores no están, con distintas obligaciones familiares y pastorales, así que le mandamos un cariño al padre Marcelo y el padre Alejandro, que no sé si por ahí se va a arrimar un ratito por aquí. Pero esta noche tenemos siempre una animadora, una locutora, una catequista de lujo, María Eugenia Bouvier, desde Santa Fe, que nos acompaña. Buenas noches, Eugenia. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cuántos títulos me pusiste? Que no tengo, ¿eh? Solo catequista, solo catequista. Bueno, sí, acá estamos otra vez, muy contentos de acompañar a toda nuestra teleaudiencia y radioyentes de Radio María en nuestro programa Discípulos del Camino, que siempre intenta acompañar también a los catequistas, además de todas las personas, ¿cierto?, que escuchan el programa, porque escuchan la radio, ven la tele, pero bueno, siempre nos interesa mucho tener un espacio de acompañamiento y de formación para nuestros queridos catequistas. Y como vos decías, bueno, estamos esperando al padre Ale, que a lo mejor viene, y Marcelo tenía otras obligaciones, así que por eso no puede estar, pero manda muchos besos a todos. Y además nos ha programado las canciones, que lo suele hacer en forma maravillosa, y recordando siempre que durante este mes estamos trabajando este tema que nos convoca particularmente en el año jubilar, ¿no? La esperanza, ¿no? Peregrinos de la esperanza. Y esta noche, en un ratito, tenemos un invitado de lujo, Eugenia, un invitado, este sí es invitado, no es habitual colaborador de Radio María TV, aunque lo ha hecho varias veces y él siempre está muy disponible, el doctor Leandro Verdini. Él no quiere que le llamen doctor, para nosotros es Leandro, para los que lo conocemos de hace muchos años, tiene algún otro apodo que después les voy a contar cuando en el segundo bloque le demos la entrada. Pero ya ha llegado nuestro cura estrella, el que es el alma mater de durante, no sé, hace 25 años, 30, no se sabe cuántos años, está en Radio María, nuestro querido padre Alejandro Puigari. Buenas noches, padre. Buenas noches, perdón el retraso, pero teníamos reunión de Copapa y tratábamos de ponernos de acuerdo qué día tenemos libre para hacer reunión. Imposible. Imposible. Creo que hemos quedado los cuartos viernes a las 4 de la mañana. Ahí ninguno tiene ocupación. Qué lindo poder estar con ustedes, qué lindo poder terminar este mes de marzo. Seguimos caminando en la esperanza y saber que el Papa ya está de vuelta en el Vaticano, en Santa Marta, dándonos ese ejemplo de ganas de seguir caminando y peregrinando en la esperanza. Hola, padre Ale. Yo lo voy a corregir a Cristian, porque hace 18 años, ¿cierto, padre Ale? Que estás acá en el programa. 18 años, sí. Pero bueno, los catequistas nos gusta exagerar un poco también, ¿no? Está permitido está dentro del género literario catequesis, después de ver qué dice el doctor Verdini con respecto a estos géneros literarios que estoy inventando ahora, pero está permitido ser un poquito exagerado, ¿no? Porque la verdad que la fecundidad que tiene el ISCA y Radio María y este espacio de discípulos de camino daría la impresión, no por el cansancio, sino por lo maravilloso, lo alegre, lo fecundo, que son muchos más incluso que esos 18 años, que ya es un montón en Radio María, sin duda. Así que bueno, tenemos esta noche alguna consigna, ¿no, Eugenia? Así es, Cristian, cuando vos contabas sobre los programas del mes, le podíamos contar a la gente que en gran parte estábamos pensando en este último programa, ¿cierto? Porque iba a ser como la síntesis de todo lo que hemos venido contando en los programas del mes de marzo dedicados a la esperanza, y por eso estamos tan contentos. Buenas noches, Leandro, de que nos acompañes. Por eso vamos a leer también ahora la consigna para todos los que nos quieran mandar un mensajito o una pregunta. Como San Pablo, muchos hemos sido sostenidos muchas veces en la esperanza. Por eso te invitamos a compartir. ¿En qué situación de tu vida has podido experimentar que la esperanza no defrauda? ¿En qué situación de tu vida has podido experimentar que la esperanza no defrauda? Te vamos a dar nuestras guías. Eugenia, sí. Perdón, esta consigna un poquito es casi el encabezado de la bula que
Francisco escribió para convocarnos al Jubileo de la Esperanza, ¿no? Y por eso queríamos invitarlo especialmente a Leandro Verdini, que es un especialista en Biblia y ya lo va a presentar más formalmente, Eugenia, a que nos ayude a entrar de lleno en esta carta a los romanos que Francisco utiliza para convocarnos a la esperanza y a peregrinar juntos. Muy contentos con nuestro invitado de hoy, Leandro Verdini, que lo queremos presentar brevemente para que la gente lo conozca un poquito más. Leandro es doctor en teología, especializado en Sagrada Escritura por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor de la Facultad de Teología y de otras facultades de la UCA. También es profesor invitado en la Universidad Católica de Salta y en el Instituto Superior Pedro Goyena de Lomas de Zamora. Posee una beca postdoctoral de la CONICET UCA y actualmente realiza estudios de una maestría en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros y artículos científicos y es miembro del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica y socio de la Asociación Bíblica Argentina. Bienvenido, Leandro, y te escuchamos. Gracias, bueno, muchas gracias. En el currículum faltó decir que soy exalumno y de los más preferidos que han tenido tanto Cristian como el padre Alejandro. Eso hay que ponerlo en el currículum. ¿Cuántos años hace que te conozco, Leandro? Leandro tenía 15 años cuando yo lo conocí, 14, sí, 15 sí. años, y yo también tenía muchos menos, por supuesto. Así y que debe ser fácil 40 años que te conozco. 93, 94, sí. Así es, sí. Y bueno, hemos caminado juntos. Estamos develando la edad, no hay que ser tan sincero al aire, me parece. Bueno, Leandro, te queremos convocar de alguna manera como biblista, como alguien que nos hace degustar y profundizar en la palabra, y que nos ayudes a entender un poco cómo San Pablo nos introduce en este tema de la esperanza y que Francisco ha utilizado especialmente en los textos de la Carta a los Romanos, que no serán los únicos, pero los que más profundizan la esperanza, San Pablo, ¿no? ¿Cuáles eran, de alguna manera, lo que nos enseñaron nuestros profesores de Biblia, a entender el contexto vital en el que surge un texto? ¿Cuál sería, de alguna manera, qué le está pasando a los romanos que San Pablo les insiste tanto en la esperanza? Muy bien, bueno, en realidad a los romanos en sí mismos en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, no les pasaba nada en relación con el mismo Pablo, ¿no? Porque es justamente una comunidad que él no había evangelizado. La carta a los romanos es el último escrito que el apóstol va a escribir, coinciden casi todos los especialistas en el asunto, no necesariamente en el año de escritura del texto, algunos hablan del año 55, otros hablan del año 58, pero más o menos en ese rango se mueven todos. Y como te decía, Cristian, es una carta que Pablo escribe, pero a una comunidad que no conoce. En realidad, él es cierto que conoce gente que está viviendo allá en Roma, que él había ido cruzando a lo largo de su vida apostólica. De hecho, algunos de los que nombra allí son grandes compañeros, sobre todo los primeros, un matrimonio, el matrimonio de Priscila y Áquila, que son dos grandes amigos de Pablo, habían trabajado con Pablo en las comunidades en torno al mar Egeo, en la fundación y en la animación de esas comunidades, y como ellos eran de Roma, habían vuelto a la ciudad de Roma. Pablo mismo cuenta en la carta a los romanos, en el capítulo 15, la razón por la cual él se dirige a esta comunidad. Él tenía el deseo de llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y los confines de la tierra, en la cosmovisión de Pablo, eran la península ibérica, España, o como Pablo la llama, Tarsis. Él en el capítulo 15 cuenta que su intención es ir a llevar el evangelio a Tarsis y que para eso antes iba a pasar a visitarlos y iba a requerir de parte de ellos
la ayuda para poder justamente llegarse a España con el Evangelio. Algo así como que él necesitaba hacer pie en Roma para ser desde Roma catapultado hasta España, porque aparte Pablo es una persona que trabaja en equipo. Toda la evangelización que él hace en las comunidades griegas y de Asia Menor, de Turquía, ¿no? Las hace en equipo, trabajando en equipo. Por eso él pretendía llevar el Evangelio a España y también llegar allí trabajando en equipo. Entonces él escribe esta carta a los romanos porque en el tiempo de Pablo se hablaba mucho de Pablo, pero no se hablaba bien de Pablo como hablamos ahora en este tiempo, sino que hablaban bastante mal, porque bueno, todos los cristianos judaizantes criticaban mucho su apostolado. Entonces Pablo necesita escribir una carta donde cuente el evangelio en el que él cree. Y eso es lo que hace en esta carta a los romanos. De alguna forma la carta tiene un motivo de persuasión. Él pretende persuadir a los romanos de que el evangelio que él anuncia es el evangelio verdadero, para también conquistarlos, ganar el corazón de aquella comunidad, conociendo este evangelio, para que colaboren con la obra evangelizadora. Esa sería básicamente su intención al escribir esta carta. Por eso es una carta tan extensa también, donde él le dedica mucho tiempo a explicar la doctrina que enseña cuando evangeliza. Y es de hecho el texto que tenemos, Paulino, donde él explica más acabadamente todo su pensamiento. Uno podría decir quizás, Leandro, que es una catequesis, ¿no? Una presentación de los fundamentos de la doctrina cristiana, del seguimiento de Jesús, de quién es Jesucristo. Casi algunos, yo recuerdo cuando estudié Biblia hace muchos años, que de alguna manera muchos hablaban de una carta de la libertad, y que evidentemente está ligada al proceso de la persona humana, en tanto justamente que marca la esperanza como el norte que nos sostiene, ¿no? Y esto de que la esperanza no defrauda. ¿Por dónde va eso, Leandro? Bueno, esa es, como vos bien decías y hacías notar, un poco la frase que el Santo Padre toma como leitmotiv, ¿no? Para este año jubilar. Y yo te contestaría fácil. ¿Por qué no defrauda la esperanza? Lo que él mismo dice a continuación. La esperanza no defrauda porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones hace que la esperanza, en quien justamente nosotros enclavamos nuestra vida, nuestro deseo y nuestro anhelo, no va a quedar defraudada. Alejandro, no sé si querés hacer algún eco de esto, Eugenia. Yo, por supuesto, tengo tantas ganas, más que eco, hacerles preguntas, pero a mí me gusta esto, Leandro, que con lo cual nos empezaste a guiar, de la contextualización de la carta. A mí me parece, yo creo que en este año jubilar, corremos el peligro de entrar, bueno, el jubileo de esperanza, el logo, las indulgencias, pero no nos preguntamos cómo me encuentra a mí, cómo nos encuentra como familia, como comunidad, como iglesia, como mundo, este jubileo de la esperanza. Vos enseguida situaste la realidad de Pablo. Entonces, claro, uno en la carta a los romanos, si no sabe esto, no, hay muchas cosas que no entiende. Qué importante me parece, ahí te vuelvo te repregunto, Leandro, en nuestra vida saber leer también como contenido de la fe lo que nos está pasando. Dios es un Dios histórico y la Biblia también nos muestra una historia. Sí, absolutamente, y justamente conociendo un poco mejor esa historia bíblica, podemos interpretar mejor ese texto y de alguna manera transponerlo a nuestra propia historia personal, a la historia donde nos toca a nosotros desarrollar nuestra vida cristiana. Solamente comprendiendo el texto en su contexto, vamos a poder
planificar nuestro presente a la luz de la palabra de Dios. Les voy a hacer un pequeño comentario. Ayer Eugenia también estuvo compartiendo un conversatorio sobre el perdón, que en el marco también de la preparación del jubileo de los catequistas, que va a ser en julio, junto con la animación bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, de la que Leandro también forma parte, hicimos un conversatorio sobre el perdón centrado en la experiencia del beato Wenceslao Pedernera. Realmente fue una maravillosa noche, un kairos, me gusta decir a mí, donde pudimos entrar al 24 de marzo también, desde esta mirada del perdón, ¿no? Memoria, justicia, verdad, decimos, en el marco del perdón, que no niega, por supuesto, ninguno de los otros tres elementos fundamentales de la construcción de una historia madura para nuestra Argentina. Realmente el testimonio del beato Wenceslao Pedernera estuvo también Vitín Baroneto, quien ha tenido también una experiencia de persecución y de asesinato de su esposa. Realmente cristianos que han llevado el perdón a sus últimas consecuencias, en el buen sentido de la palabra. Ahí Celinés nos marcaba el perdonar. También el perdón es, de alguna manera, fuente y fruto de la esperanza, ¿no? Y decíamos ahí con Leandro que eventualmente, me atrevo a decir yo soy un cara dura, no soy un biblista, que hay un querigma ahí en el cual entrelaza San Pablo el amor con la esperanza, ¿no? Pareciera que la esperanza es fruto de una experiencia de amor, Leandro. Sí, de una experiencia de amor confirmatoria. Yo te diría, la esperanza entra en la dinámica de la fe y de la caridad en la carta, claramente. Yo me remitiría primero para que quede bien claro, Pablo un poquitito antes, en el capítulo 4, hablando de el personaje de Abraham, nuestro padre en la fe, justamente como testimonio de lo que es creer, ahí justamente él, hablando de la fe de Abraham, empieza a hablar de la esperanza. Y dice cosas maravillosas, les leo solamente un versículo, el versículo 18, el cual, Abraham, ¿no? El cual, esperando contra toda esperanza, creyó, y fue hecho el padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe. Entonces, justamente, la fe de Abraham se prueba en su esperanza. La fe de Abraham se prueba en que él creyó contra toda esperanza. Y en el capítulo siguiente, entonces, Pablo va a introducir el mensaje, la buena nueva de la caridad, ¿no? Justamente como razón, esto que yo te contestaba, Cristian, en el bloque anterior, cuando vos me preguntaste, ¿y por qué la esperanza no quedará defraudada? Bueno, el mismo Pablo lo responde, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros sabemos, nuestra fe cristiana nos enseña, nuestra esperanza cristiana nos promete, nos enseña que vamos a llegar a Dios, y la certeza que tenemos para esa fe esperanzada, para ese movimiento teologal de fe esperanzada, es que ya ahora vivimos el amor de Dios porque Él lo entregó, utiliza, fíjense este verbo, el verbo derramar, que nosotros lo utilizamos justamente para hablar en relación a los líquidos, ¿no? Derramé una botella de agua en el suelo, ¿no? Bueno, presentando justamente este amor que se encarna, se hace presente en el Espíritu Santo, que es la persona amor que el Señor nos entrega, y nos entrega de manera tan abundante que utiliza justamente esta imagen del derramamiento. El Espíritu se derrama como se derrama el agua sobre el suelo. Así se nos derrama ese Espíritu Santo que nos hace presentes
que nos hace presente el amor de Dios. Y de esa manera nuestra esperanza tiene la certeza de que no va a quedar defraudada. Pero ven, hay que captarla desde esta dinámica en relación siempre con la fe y con la caridad. Vos decís dinámica y a mí me hace pensar en lo siguiente, Leandro. Me hace pensar que la esperanza no es una virtud pasiva, no es una virtud solo receptiva, porque algunos dicen, bueno, yo tengo esperanza, como si fuera una especie de actitud de no moverse, de bueno, a ver, Dios me va a responder, las cosas se van a dar, casi en una forma pseudo-mágica, y a veces pareciera que la esperanza es una virtud un tanto, digamos, aquietada, casi paralizada, en espera de que, como justamente la palabra lo dice, en espera de que Dios me resuelva las cosas. ¿Es esta esperanza, esta actitud la que promueve San Pablo? Porque yo digo, en absoluto, en absoluto. Se Está buenísima tu pregunta porque justamente Pablo, para que el lector no piense en eso, es que hace todo ese desarrollo antes. Nosotros generalmente partimos el relato o el recuerdo memorioso del relato diciendo que la esperanza no quedará defraudada. Pero si vamos más atrás, él está hablando, si vos me permitís lo releo rápido, él está hablando de la fe. Habiendo pues, comienza esta parte del razonamiento, habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor, por quien hemos obtenido también mediante la fe, dice, el acceso a esta gracia. Y mira entonces aquí las situaciones humanas que despliega, en el cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud probada, y la virtud probada la esperanza. Entonces, bueno, estas tres situaciones humanas a las que él hace referencia, tribulaciones, paciencia, virtud probada, justamente, bueno, nos tienen que hacer pensar que la esperanza tiene que suscitarse en medio de las dificultades, de aquellas situaciones en la vida donde justamente parece ilógico tener esperanza, parece absurdo. Pero es allí donde se tiene que suscitar esta esperanza cristiana. Como Abraham, que creyó contra toda esperanza, ¿no? Como decíamos recién, que esperó, contra toda esperanza. Pablo pone el ejemplo de Abraham, que era anciano, que era estéril, y que el Señor le había prometido descendencia. Entonces, bueno, a pesar de su condición natural, de esterilidad natural por su ancianidad, Abraham esperó contra toda esperanza, ¿no? Por eso, la esperanza es una fuerza, un dinamismo interior que mueve la gracia de Dios, pero que también mueve todo nuestro aparato psíquico, toda nuestra fuerza, nuestro vigor interior. Y requiere justamente también cortejarla con nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestra audacia. ¿Qué decías, Eugenia? No, estaba pensando mientras Leandro nos explicaba, ¿no? De una manera tan accesible todo lo que se presenta, no tan accesiblemente en la escritura, porque Pablo a veces es un poco encriptado, ¿cierto? O repite, ¿cierto? A la gente a veces no es muy fácil comprenderlo, y más en estos temas tan teologales, porque yo creo justamente que lo que hace Pablo en este texto tiene una perspectiva completamente teologal de la esperanza. Por eso a veces es difícil explicarla. Pero con lo que vos estabas diciendo, yo creo que queda bien claro que no hablamos de un optimismo fácil, sino que estamos hablando de una realidad presente que se acepta, ¿cierto, Leandro? Y con una apertura al futuro, pero de una perspectiva de Dios. Absolutamente, absolutamente como vos decís, sí. Para nada facilongo es la propuesta,
justamente él es muy consciente de las adversidades y las contrariedades que todo ser humano tiene que transitar, y justamente desde ahí plantea la esperanza teologal. Y la esperanza es un ancla, ¿no? Que es una imagen que no está en la carta a los romanos, que está en la carta a los hebreos, que Francisco cita en la bula, Spes non confundit, ¿eh? Es como un ancla, dice el autor de la carta a los hebreos, que se agarra de Dios y que nos tira justamente hacia un destino que parece incierto en este mundo, pero que a nosotros nos mueve, nos lleva a la certeza absoluta de que el triunfo para nuestra vida y para nuestro mundo vendrá de la mano de la gracia de Dios. Y sabes, Leandro, que hoy me acordaba, bueno, todos han recordado hoy un poco esta homilía de Francisco de hace 5 años, ¿no? Cuando comenzaba la pandemia, donde qué difícil era tener esperanza ante la incertidumbre, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es una de las cosas más difíciles de atravesar que tenemos, porque no, como vos decías recién, el ancla, la incertidumbre no sabemos dónde está el ancla, o sea, no comprendemos. Y bueno, y Francisco nos acompañó en todo ese tiempo también Pablo, para hablar de esta incertidumbre, utiliza en la segunda carta a los Corintios esa imagen de las arras del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da la certeza de que, a pesar de que todo parezca negro y oscuro, el Señor va a completar en nosotros la obra que Él mismo se ha dignado comenzar. A mí me parece que la incertidumbre en este momento no solamente es una incertidumbre no saber a dónde vamos, sino una oscuridad amenazante. El miedo de una humanidad porque doy un dato, que el presupuesto armamentista de armas de Francia se haya duplicado, da a pensar que el hombre está absolutamente enloquecido. Y no me meto con los franceses, sino la situación mundial. Entonces, sí, más que nunca nos tenemos que aferrar a la esperanza, que es ciertamente, como vos dijiste, también lo has definido también. Pero vamos al tema musical y seguimos aprovechando a este joven laico, casado, gran jugador de vóley, que hace señas a los que nos están viendo. Les cuento que la seña que hace también es para frenar a los niños, que lo debe tener metidos no sé dónde para que no hagan ruido. Vamos al tema musical, ¿les parece?
Bueno, volvemos aquí a Discípulos del Camino, a seguir peregrinando en esperanza, que es lo que nos anima el Papa Francisco, y en este caso metiéndonos de lleno en el corazón de la palabra de Dios y de la experiencia de San Pablo y de las comunidades paulinas. Yo decía, de alguna manera Leandro es más respetuoso, es más circunspecto en su expresión, pero la verdad que Pablo tuvo que ir en la carta a los romanos a defender el paño, diríamos nosotros, ¿no? Tener que poner un poco, tiene que ahí como mejorar su imagen pública, por decirlo de alguna manera, para que lo acepten, no sé si para que acepten a sus discípulos o para que vayan aceptando y dándose cuenta que Pablo está predicando el Evangelio de Cristo. Él también ha tenido que probarse y ser probado permanentemente. Y esto quiere decir que también nuestras comunidades eclesiales, nuestras queridas comunidades, muchas veces también algunos, incluso los grandes apóstoles, los grandes líderes, los grandes santos, han tenido que ser probados en esperanza, ¿no, Leandro? Sí, claro que sí. Es una prueba, evidentemente. San Juan de la Cruz, viste, en su famosa obra La subida al Monte Carmelo, cuando él habla de la noche oscura del espíritu, la noche oscura más difícil, allí cuenta cómo el Señor purifica nuestra esperanza teologal, nuestra fe teologal también, ¿no? Y es una purificación sumamente dura. Entonces todo itinerario creyente, de una manera o de otra, tiene que purificar su esperanza, sobre todo porque el Señor necesita que esperemos en Él y no esperemos en cosas que están en este mundo. Porque justamente su misterio desborda este mundo y nosotros estamos hechos para eso, para el misterio de Dios. Entonces, a veces la esperanza de los hombres, si bien es buena, porque todo lo bueno viene de Dios y Él lo suscita, también necesita realizar un camino de crecimiento, de purificación en algún caso. Entonces, bueno, tiene que ser también purificada. Y esa purificación me parece a mí que la tenemos que también ubicar en estos nuevos escenarios culturales que nos plantea el directorio catequístico de la era digital. A mí, yo lo digo así y deseando que el Santo Padre tenga mucho tiempo de vida, muchos años, pero yo pongo este ejemplo. Todos nosotros, cuando hubo fumata blanca, nos alegramos con el Papa que fuera. Albino Luciani, Caro Boitila, que me acuerdo, Boitila será africano, que no, y sin embargo ahora, acuérdense, el día que haya fumata blanca, los medios, la internet, los trolls, demás, van a encargarse de decir quién ganó. Vamos a perder esa frescura. Y es uno de los desafíos. A Pablo le pasó de otra manera. Hoy vamos a tener que vivir esa realidad sabiendo que es así. Y lamentablemente lo vemos porque lo vemos con la figura del Papa. Y esto no es que se va a acabar con Francisco. Ha venido una cultura, hemos hablado muchas veces de los logaritmos, de binario, además, a instalarse en la superficie de la vida de los hombres. Tendremos que tener la capacidad de una espiritualidad más profunda del desierto que nos permita protegernos de esos virus. A veces se dan intraeclesiales. Yo me va pasando que, ustedes saben que me dedico a la pastoral educativa hace muchos años, ¿no? Y veo en las familias, en los pibes, como decimos cariñosamente, en la escuela, en los pibes, en las pibas, una necesidad de esperar en el otro y el otro con mayúscula. En un mundo donde no hay certezas, donde la verdad está muy vilipendiada con la posverdad, con la fake news, donde se sesga la opinión del otro, es el cara a cara del otro
lo único que nos da seguridad. Es la presencia del otro, física también, la que nos da seguridad y la que nos permite sostenernos y decir que hay esperanza cuando el otro me abraza. Por eso yo también me permitía hacer una glosa de San Pablo y decir, la esperanza no defrauda cuando tengo la experiencia del amor. El amor también de la comunidad que me abraza y me sostiene, me abraza y me acoge como soy. Un poco este gran mandato de los hogares de Cristo y de Alberto Hurtado, la vida como viene, cuando es aceptada así, da mucha esperanza y da mucha fortaleza. Creo que esto nos abre a esta mirada, ¿no? Por eso creo que nos permitió hoy, Leandro, conocer y reconocer esta experiencia de la esperanza y del amor en cada uno de nosotros. Me encanta este programa porque el cura es minoría. No es que esté contento que no esté el padre Marcelo, lo extrañamos, ciertamente, pero a mí un motivo de esperanza es esta, que haya 3 laicos aportando, enseñándonos, incluso a los sacerdotes, todos los oyentes de radio y los que ven el programa. Y me gustaría, María Eugenia, que empieces como a irlo cerrando para dejar que sea Pablo, que quizás, o el autor de la carta a los hebreos, que nos ayude a cerrar este mes, que el que viene seguiremos peregrinando en la esperanza de otra manera. Pero a ver, María Eugenia, ¿qué tenés para regalarnos como broche de oro? No, me parece que es muy interesante, como hablábamos al principio del programa, si bien este es un espacio también de formación, que sea accesible en el mensaje, ¿no? Que cada una de las personas que escucha nuestro programa pueda nutrirse, pueda enriquecerse, pero que también pueda replicar lo que nosotros charlamos acá. Entonces, poder llevar a sus comunidades o a sus mismas familias o a sus trabajos. En el día de hoy, la importancia de la esperanza, pero no una esperanza fundada en lo humano, en esto que hablábamos hace un rato, en ser optimistas, en decir, va a estar todo bien. Vieron que eso es algo que está, una frase tan metida, va a estar todo bien, como una afirmación. No, nosotros sabemos que va a triunfar el bien, no sabemos si va a estar todo bien mañana. Entonces, entre la incertidumbre y la certeza está la esperanza, y la esperanza es cristiana y es de Dios, es algo que Dios nos da. El que tiene fe la puede asumir y la puede replicar. La puede asumir. Y la puede replicar, la puede transmitir, la puede vivir y testimoniar. Claro. Sí. Primero recibir, ¿no? Hablando del sínodo y estos años de sinodalidad, hoy tuvimos una conversación en la cátedra de Teología Pastoral y Carlos Gali nos decía la importancia de la recepción para poder después hacer la bajada y las implicancias. Pero si no hay una recepción, no se va a poder entender el proceso. Y yo creo que siempre, ¿no? Y a veces uno de los problemas que podemos tener en el mundo de la catequesis es que la palabra de Dios no dejamos que se haga carne, la utilizamos. No llega al corazón. Por eso a mí, ciertamente, la encíclica de Dilexi Nos a mí me ha robado el corazón. Pero le dejamos que Leandro nos lleve un poquito a Pablo. Hablábamos del ancla y una carta que muchos afirman casi unánimemente que no es propiamente de Pablo, sino de la escuela paulina, pero tiene mucho que decirnos. Díganos un poquitito y que termine la carta a los hebreos. Dale, con mucho gusto. En el logo lo hablábamos también en el corte, porque a partir de el logo del jubileo, allí se propone como un viento que nos empuja y una comunidad, un grupo de cristianos que están como agarrados a una cruz que tiene forma de ancla. Entonces recordábamos allí que el autor de la carta a los hebreos tiene un pequeño fragmento en donde compara a la esperanza con un ancla, que dice así,
los que buscamos un refugio agarrándonos a la esperanza propuesta. En ella tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma que penetra hasta dentro de la cortina. Esa cortina de la que habla el autor es una referencia al templo de Jerusalén, al santo de los santos, donde estaba justamente la presencia de Dios. Esa cortina solo la pasaba una vez al año el sumo sacerdote. Nadie podía entrar a esa cortina. Pero el autor aquí va a utilizar esa imagen, pero no para hablar del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, porque miren lo que va a decir. En ella, en la esperanza, tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. El autor está presentando el misterio pascual de Jesús, su resurrección, como una entrada, así como el sumo sacerdote entra dentro de la cortina a la presencia de Dios, de la misma manera Jesús resucitado entra por su resurrección a la presencia de Dios. Entonces el autor dice, nosotros gracias a esta presencia del resucitado al lado de Dios, tenemos como un ancla firme que se agarra de ese misterio y que nos tira, nos empuja hacia adelante, como bien muestra ese logo que han diseñado para este jubileo de la esperanza. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos tiene una expresión que no llegamos a leer, pero que simplemente la recuerdo ahora un poco también para resumir todo esto. Allí dice Pablo en el capítulo 8 que nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que no se ve no es esperanza. Entonces, la esperanza es siempre un misterio que en este mundo va a desbordarnos. Y siempre que nos desborde, porque de Dios se trata, diría que estamos bien encaminados.